Hoy, 9 de noviembre, hablaremos sobre Nelly Campobello, quienes nos lo presentarán Miranda, Sara, Regina, Fernanda y Fernando, platicándonos sobre su biografía, el contexto en el que se desarrolla Campobello, particularidades de su obra y el por qué es importante, el contexto de la literatura de la Revolución y mucho más. Comencemos. Francisca Ernestina Moya Luna, mejor conocida como Nelly Campobello, nació el 7 de noviembre de 1900 en la Villa Ocampo, Durango, México. Creció en Villa Ocampo, luego se mudó a Chihuahua y en 1923, al fallecer su madre, se va a vivir a Ciudad de México, donde junto a su hermana descubrió la danza y comenzó a desarrollar su carrera en esto. Estudió en una escuela inglesa, iba a clases de ballet y se desarrollaba con distintos artistas. En 1931 fue comisionada por Lázaro Cárdenas para presentar una coreografía que representaba la Revolución Mexicana, la cual es llamada Ballet 3030. Años después fue directora de la Escuela Nacional de Danza, realizó miles de montajes y además de que fue fundadora del Ballet de Ciudad de México junto a Martín Luis Guzmán y José Clemente Orozco. No solo fue bailarina, sino que también se desarrolló en la escritura. Ahora es conocida como la escritora de la Revolución, pues en su libro Cartucho narra el desarrollo de la Revolución Mexicana. También escribió otros artículos y libros hablando de política mexicana y noticias relevantes del país. Sin embargo, para 1984 desapareció y nunca se volvió a saber de ella. Se abrió una investigación y se concluyó que murió el 9 de julio de 1986 y sus restos fueron enterrados en Villa Ocampo, su ciudad natal. Contexto histórico: Nelly Campobello. Principalmente estaba en la época de la Revolución y en el ambiente profesional se desarrolló la danza y la literatura. Fue una mujer que buscaba que las de su mismo género se les respetara y valorara como se lo merecen. Su obra fue escrita por mujeres como algo hecho para la Revolución Mexicana. Una de las obras más importantes fue Cartucho, Relatos de la lucha en el norte de México. Fue escrita entre los años 1916 y 1920 en el estado de Chihuahua. Se considera una de las etapas más devastadoras de Chihuahua. Esta obra, que el tema principal es la revolución, es hablada en primera persona, contada en mayor parte por una niña. Sin embargo, no cuenta detalles de la guerra y habla principalmente de la violencia que existía. Está compuesta por 56 estampas que siguen un orden temático. ¿Por qué la importancia de la obra es notable? La represión de las mujeres en México en la época de la Revolución Mexicana era muy notable, y las mujeres en general ni siquiera se atrevían a intentar lo que hacía un hombre. El que una mujer se pusiera a escribir cómo percibía y cómo le afectaba la Revolución Mexicana siendo una mujer es sin duda algo espectacular. Esta mujer se atrevió a romper los estereotipos de ese tiempo para dejar retratada su historia y su sufrimiento en papel, para que su historia no se perdiera, y podemos también suponer que lo hizo para que entendieran todos que las mujeres, aún sin entrar en batallas, eran impactadas por los efectos de la revolución. Y es muy importante porque el papel que tomó esta mujer no se ve nada seguido, o al menos en esa época. Es más, en esos tiempos era una anomalía total, por eso estos fragmentos de historias escritas por ella se tienen que apreciar de una manera distinta, pensando en que solo escribirlo rompió el silencio de todo un género. Nuestra conclusión es que es muy interesante poder ver cómo era la vida de una mujer en aquel entonces y cómo lo que hizo fue de mucho valor, ya que a las mujeres no se les tomaba muy en serio en aquel entonces y que ella fue muy valiente al contar su versión de la historia. Este tipo de historias con mujeres como Nelly Campobello son las que inspiran a millones de niñas y a mujeres todos los días a seguir luchando por nuestro espacio en la sociedad.